y a compartir la pantalla. Muy bien. Bueno, con el cronograma, el día de hoy vamos a revisar las evidencias, que es el taller sobre validación de documentos y el informe de evaluación de los artefactos de diseño de software. Inicia en el día 16 y termina en el día 21 de agosto. Es decir, tienen todo este fin de semana hasta el lunes 28. A partir 22, pero aún no me ha llegado correo de confirmación, sin embargo, mañana voy a hablar con el coordinador. A partir del 22 comienzan con una transversal, con la transversal de comunicaciones. Comienzan del 22 de agosto al 6 de septiembre. Entonces, para que estén muy atentos, recuerden que estas transversales pues son súper rápidas, pasan súper rápido el tiempo, que tienen unas actividades ahí definidas que también están en la guía de aprendizaje, que no tienen que esperar a que el instructor les dé el material porque ahí está la guía y está el material. Y que es muy importante que ustedes no se atrasen en esas, porque el tema de esas transversales es que los instructores están pocos días con ustedes. En cambio conmigo, pues estamos prácticamente toda carrera y digamos que yo sí los puedo esperar un poquito, aunque voy a empezar a depurar el grupo. Ya les envié hoy un mensaje. Los que deban evidencias por debajo del 10% de avance de la formación van a ir a un proceso de deserción. De hecho, ya a muchos les tuvo que llevar el correo porque ya comencé a hacer esa depuración. Y vamos a tratar de en estas últimas semanas, ya vamos a cumplir en octubre, cumplimos 11 meses de formación. Entonces ya a estas alturas, pues sí, realmente hay que comenzar a depurar el grupo. Obviamente los grupos van a quedar muy pequeños, pero lo importante es que de verdad las personas que estén trabajando a conciencia. ¿Sí? Recuerden que esta formación virtual, más del 80% lo ponen ustedes con su dedicación y pues nosotros solo somos como una guía, una orientación, para que lo tengan en cuenta. Entonces, siendo así las cosas, les recomiendo muchísimo que desde el 22 de agosto y hasta el 6 de septiembre estén pendientes la transversal comunicación. Si hay algún cambio, yo les estaré informando. Y a partir del 7 hasta el 18, continúan con la competencia de inglés. Es decir, que volverían conmigo nuevamente el 19 de septiembre. Pero todo este tiempo que no nos vamos a ver, lo que vamos a hacer es nivelación de todo lo que hemos visto de acá hacia atrás. ¿Listo? Entonces, ese tiempito que no nos vamos a ver van a estar con ella, pero además yo voy a estar haciendo una sesión por ahí cada 20 días haciendo nivelación. Entonces, en ese tiempo voy a hacer nivelación, voy a hacer actas y voy a hacer los procesos de deserción de la ficha. Entonces, para que estén atentos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, profe. Vale. Vamos a revisar las evidencias y al final, si tienen preguntas de las evidencias anteriores, pues también las podemos resolver. Entonces, aquí hay un tallercito sobre validación de documentos y un informe de evaluación de artefactos. Bueno, cada vez que estamos trabajando en un proyecto de desarrollo de software, todo el tiempo estamos haciendo una validación del cumplimiento de los requisitos. Todo el tiempo lo vamos a estar haciendo y sobre todo en las metodologías ágiles. Todo el tiempo en el que vamos avanzando, vamos haciendo una validación. ¿Sí? Entonces, ese es el tema de hoy. Vamos a revisar la guía. Entonces, aquí tenemos. En esta parte de la guía, entonces, el taller sobre validación de eventos,
Básicamente es todo lo que tiene que ver con el conjunto de artefactos y su relación con uno o más proyectos. Entonces, acá debemos tener claros los siguientes conceptos para que ahorita cuando empecemos a ver la teoría, pues ustedes los vayan tomando nota por ahí a un ladito para que los tengan en cuenta y desarrollen el taller. Entonces, ¿qué es un artefacto? Tipos de artefactos, qué es la evaluación de artefactos, cómo se realizan, qué instrumentos se utilizan y qué resultados se obtienen. Ese es el taller. Y luego, si seguimos, hay algunas evidencias, como siempre les he dicho, que no las desarrollamos, ¿sí? Hacemos el informe de evaluación. Aquí hay un diseño de instrumentos de verificación. Ese en el informe sí va, por eso yo solo les quito esto, no quiere decir que en el informe no vaya. Hay que hacer un instrumento de verificación. ¿Sí? Entonces esos instrumentos son los que me permiten verificar si sí cumple o no cumple con los requisitos y con los objetivos que mi proyecto tiene planteados. ¿Sí? Entonces, este instrumento de evaluación hay que hacerlo porque en el informe me lo piden. Entonces, aquí dice, aquí hay otra evidencia que es lista de chequeo para la validación de documentos de diseño. Lo mismo, esta lista de chequeo también hay que hacerla. Lo que pasa es que yo solo les pido el informe y el informe básicamente reúne lo anterior. ¿Sí? Entonces, si nos venimos para el informe es el documento que plasma todo el proceso con los requerimientos a alcanzar. Entonces, en este documento, ¿qué debe ir? Debe estar el informe y debe estar el instrumento de evaluación, es decir, la lista de chequeo o la matriz con la que yo evalué si mi proyecto hasta ese momento cumple o no cumple con los requisitos. Entonces aquí está. Listo. Y a partir de esto, mire que acá está todo lo de los componentes de comunicación argumentativa y bueno, y la competencia de comunicación, mire que aquí están las evidencias, estaba en explicadito el paso a paso de lo que tienen que realizar, está también la de inglés y básicamente que con esas terminamos esta guía de aprendizaje. Bueno, aquí hay un glosario muy interesante para que lo tengan en cuenta, que es un diagrama de flujo, estandarización de datos, hardware, fonética, lenguaje, léxico, metodología, etiqueta. Bueno, ahí está. Ya con esa competencia de inglés terminamos con esta guía de aprendizaje número 4. Y para esto, entonces, venimos a el contenido del curso y vamos a revisar el material de formación para el día de hoy y vamos a revisar. Mire, con esto terminamos esta actividad de proyecto número 4, la competencia de comunicación en inglés. Cuando regresaríamos e iniciaríamos la actividad de proyecto número 5. Dentro de la actividad de proyecto número 4, como para resumir, vimos conceptos generales de bases de datos, conceptos básicos sobre programación orientada a objetos, que es cómo está compuesta. Vimos los diseños de un modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos, diseño de patrones, concepto de tecnología y arquitectura para el desarrollo web. Hasta el momento lo que llevamos son conceptos, ¿cierto? Y hoy lo que vamos a hacer es validación de documentos. Entonces, la validación de documentos son esos instrumentos, como les decía hace un rato, que nos permiten verificar el estado de un proceso de manera más detallada. ¿Sí?
Entonces nosotros estamos haciendo un diseño, realmente no llevamos mucho, lo único que llevamos de ese sistema de información es documentación. Lo que tenemos son lo que deben tener en este proyecto para que creen una carpeta y comiencen a guardar su proyecto. Hasta este momento lo que tenemos es toda la parte del organigrama de la empresa que nos pidió el proyecto, ¿cierto? Su misión, su visión, a qué se dedica, cuál es el problema y cuáles son los objetivos, ¿cierto? Luego lo que hicimos fue un levantamiento de requisitos de ese software, ese sistema de información que la empresa necesita, ya sea una empresa real o una empresa ficticia, ¿cierto? Entonces empezamos a hacer un levantamiento de requerimientos. Entonces vimos toda la conceptualización de qué es un requerimiento funcional, qué es un requerimiento no funcional. Entonces ya tenemos los requerimientos. Luego comenzamos a determinar a nivel de hardware qué necesitábamos, es decir, un equipo con qué características necesitábamos, y a nivel de software, qué programas íbamos a necesitar para ese sistema de información. Y verificamos hicimos unas cotizaciones y ubicamos unos posibles proveedores, ¿cierto? ¿Qué más tenemos de nuestro proyecto? Luego empezamos a hacer unos diagramas de casos de uso de ese sistema de información. Entonces vamos a hacer un modelado, incluso hubo una evidencia de un prototipo de ese sistema de información, ¿cierto? Hicimos un prototipo. Y luego comenzamos a hacer los diagramas de caso de uso y los diagramas de flujo de ese sistema de información. En esta guía, con estos conceptos, intentamos hacer un diagrama y dar relación de la base de datos de nuestro sistema de información. ¿Sí? Hasta el momento lo único que tenemos son modelos de posiblemente cómo nos va, ¿cierto? Entonces en este componente hicimos unos diagramas entidad relación de ese sistema de información. ¿Qué más tenemos hasta el momento? Recuérdenme ustedes, por favor. ¿Qué más tenemos? De nuestro proyecto. Hablando del proyecto. ¿Me están escuchando? Sí, profe. ¿Qué más tenemos en nuestro proyecto? O sea, de nuestro proyecto, vamos a centrarnos en lo que nosotros hemos hecho en el proyecto, que hasta ahora todo ha sido conceptos y modelos, no tenemos nada más, ¿cierto? Tenemos unos modelos de casos de uso con los actores que van a intervenir en este tema de información. Tenemos un modelado de la base de datos, modelo entidad-relación, tenemos unos diagramas de actividad y tenemos unos diagramas de secuencia. Eso es lo que hasta el momento tenemos, o que ustedes deben tener en una carpetita guardada en el desarrollo de su proyecto. Y hasta ahí, lo único que tenemos hasta ahí es documentación, no tenemos más, no tenemos todavía código, no tenemos nada que se ejecute y funcione, ¿cierto? Solo tenemos documentación, nada más. Ahora, basados en esa documentación y en esos requisitos, vamos a hacer un informe de análisis de lo que tenemos hasta el momento. Entonces, ¿qué nos va a plasmar ese informe de análisis? De lo que tenemos hasta el momento y de lo que usted, cada vez que un modelo va evaluando, uy, como que no le meto esto, como que sí le, como que le quito, como que le pongo, como que a mi sistema le falta. Yo vi unos modelos entidad-relación, una cosa loca, con unas relaciones que a la práctica no van. Entonces es sentarnos a analizar precisamente eso que nosotros hasta el momento hemos hecho. Y analizarlo y plasmarlo muy bien para que cuando comiencen a desarrollar tengan claro y no nos tengamos que estar devolviendo a la primera parte a cambiar requerimientos. No nos vamos a devolver. Vamos a sacar un informe de análisis y vamos a mejorar de para adelante. Entonces, teniendo en cuenta los requisitos y los objetivos a alcanzar, también conocidos como reporting,
Vamos a hacer un análisis exhaustivo del sistema que se va a desarrollar y el rendimiento en los procesos, para que podamos tomar unas buenas decisiones. Entonces, para esto vamos a tener en cuenta las fuentes de información. Entonces, las fuentes de información son todos aquellos medios por los cuales yo puedo ir verificando la necesidad. En este momento, la única fuente de información que tenemos es la fuente de información directa, que son ustedes mismos, porque no hemos hecho ninguna entrega. Y ustedes serían unas fuentes de información primarias, que esta fuente es la que se adquiere por medio de una investigación directa al objeto de estudio, por métodos establecidos con anticipación, para reunir datos primarios. Una secundaria, pues podría ser, por ejemplo, si ustedes han comparado su sistema de información con otros sistemas de información que ya se están desarrollando, entonces esa podría ser una fuente de información secundaria. En el siguiente esquema se resume de forma general la forma en que se estructuran los sistemas de información. Entonces tengo mi sistema de información, el que ustedes van a desarrollar, que tiene unas fuentes de información, es decir, de donde yo traje los requisitos, los requerimientos, y esa puede ser primaria o secundaria. La primaria se puede dar por observación directa o indirecta, es decir, cuando nosotros hicimos un lanzamiento de requerimientos, esto también lo había. Entonces yo digo que lo estoy haciendo con observación directa porque estoy viendo la empresa cómo trabaja y qué necesita. Y en este caso es porque estoy viendo la necesidad de ese sistema de información, qué es lo que la empresa requiere y cómo lo necesita, ¿cierto? Eso es directo. Y la secundaria, entonces, ¿qué tienen? Entonces, ahí vamos a validar, hasta esta información secundaria lo que vamos a validar es si ese sistema de información y hasta el momento lo que yo llevo, esa documentación, si ese sistema es pertinente, si es obsoleto, si es fidedigna o si es de digna de confianza. Bueno, acá es para evaluar la información que me están entregando. ¿Qué debe tener ese informe? Es un resumen de no más de 200 palabras y debe contener una introducción, un contenido y una metodología. En la introducción del informe vamos a colocar toda la descripción del ámbito del trabajo, definiciones generales, es un resumen sobre el objetivo de ese sistema de información. ¿Listo? Lo más relevante de ese sistema de información que ustedes van a desarrollar, para qué empresa, cuál es su función principal, cuál es su objetivo principal. No más de 200 palabras. En el contenido vamos a colocar, entonces, allá acá en el contenido es donde vamos a colocar las listas de chequeo, las matrices con las que vamos a hacer ese análisis. Le colocamos unas conclusiones, unos resultados y describimos la metodología. Ustedes ya cada uno escogió una metodología. Entonces escribe, a partir de esa metodología, en cada una de las fases de mi metodología, yo siempre voy a hacer un informe, una validación de documentos. Siempre lo voy a hacer. Entonces vamos a mirar cuáles son los instrumentos que ustedes van a utilizar. Entonces los instrumentos de medición y verificación pueden ser dos. Una lista de chequeo o un cálculo de métrica de software. ¿Listo? Van a escoger una de esas dos. Pues si pueden hacer las dos, mejor, para que las practiquen, pero si no, pues hacemos una sola. Entonces, ¿qué es una lista de chequeo? Que ya lo hemos visto. Entonces, básicamente, una lista de chequeo me permite, vamos a ver un ejemplo acá de lista de chequeo que me gusta muchísimo, que son las listas de chequeo que se utilizan para
que yo utilizo para evaluarles a ustedes las evidencias. Por ejemplo, la lista de chequeo de esta evidencia, del informe. La lista de chequeo del informe. Entonces acá abro la lista de chequeo. Es un documento que me permite analizar si, primero que todo, quiero que en esta lista de chequeo coloque los datos generales, es decir, el nombre de su programa, de su desarrollo. Vamos a hacer una lista de chequeo bien bonita y bien resumida. El nombre de su desarrollo. El objetivo de su desarrollo. ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Qué es lo que usted desea alcanzar? ¿Qué es el resultado? ¿Listo? Hasta ahí. Y aquí vamos a colocar unos criterios. Entonces, los criterios son, por ejemplo, con este informe, yo puedo aplicar una lista de chequeo a un producto, a un desempeño, es decir, yo puedo aplicar la lista de chequeo a un informe, a un trabajo escrito, a un sistema de información como el que ustedes están desarrollando. Yo le puedo aplicar una lista de chequeo a una fase del desarrollo, no se la tengo que aplicar a todo el desarrollo como tal, sino se lo aplico, por ejemplo, le aplico una lista de chequeo a los diagramas de caso de uso, a los diagramas de entidad-relación, ¿sí? O sea, la lista de chequeo se puede aplicar a cualquier elemento que yo quiera evaluar si cumple o no cumple. ¿Listo? Entonces, en este caso de esta lista de chequeo, el informe de ustedes va a ser evaluado de la siguiente forma. El informe presentado incluye una serie de procesos de acuerdo a los requerimientos y objetivos alcanzados. Es decir, tiene una introducción y en la introducción está contando cuál es el objetivo, cuáles son los requerimientos, cuál es la empresa. ¿Cierto? ¿Sí o no? Se realiza un análisis exhaustivo del sistema que se desea desarrollar y el rendimiento de los procesos. ¿Sí o no? El informe es claro y contiene la información necesaria. ¿Cuál información? La lista de chequeo o el instrumento de evaluación y la documentación. Y los instrumentos están redactados en un lenguaje sencillo, comprensible y con buena ortografía. Esta es una lista de chequeo. Entonces, ustedes van a elaborar una lista de chequeo de lo que hasta el momento llevan. ¿Sí? ¿Cuáles son los pasos para elaborar una lista? Determinar el ámbito y la información que se desea evaluar u obtener. Entonces, ¿qué es lo que hasta este momento necesitamos evaluar? Necesitamos evaluar que los requerimientos de mi cliente son coherentes con todo lo que ustedes hasta el momento han hecho. ¿Qué han hecho? Los diagramas. ¿Son coherentes con los diagramas que ustedes han desarrollado? ¿Sí o no? ¿Listo? Diseñar el formatico, que ya les estoy dando así como un ejemplo de formato, como este, puede ser. Diseñar un formato. Diligenciar la información en el formato. Registrar la información. ¿Qué se debe tener en cuenta al momento de verificar este proceso? Entonces, tenemos una lista con toda la información que necesitamos. Se han seguido los procesos, las métricas, los rangos, los tiempos. Se ha diligenciado el formato de manera correcta. Hay observaciones, hubo acceso a la información. Esto que nosotros estamos haciendo en teoría, por favor, ¿quién tiene el micrófono abierto para que lo cierre? Brandon, por favor, cerramos el micrófono. Gracias. Brandon, por favor, cierra el micrófono. Esto que nosotros estamos haciendo, ustedes dicen, pero qué mamera, ¿por qué tanta documentación en el proceso? Porque nosotros lo que estamos haciendo es como si fuéramos una empresa de desarrollo. Ustedes son unos empresarios de desarrollo. Entonces, por eso nosotros estamos haciendo todavía
la parte de documentación, de levantamiento de requerimientos, eso es lo que estamos haciendo. O sea, esto en una empresa se hace. ¿Se hace cuándo? Se hace práctica, se hace cada semana, cada 15 días, se va evaluando, que lo que se lleva hasta el momento vaya cumpliendo. ¿Por qué? Para poder corregir errores en el momento adecuado y no cuando vayamos terminando. ¿Listo? Acá hay una lista de chequeo, un ejemplo de lista de chequeo que evalúa módulo de registro de usuarios. Solo un módulo, ¿no? El módulo de registro. Entonces tiene tres criterios. Cumple, no cumple o no aplica. Y tiene el tiempo de respuesta en los procesos es el esperado, cumple, no cumple o no aplica. Esto nos serviría porque nosotros no tenemos un módulo ya creado, ¿cierto? Por eso les digo, ustedes le van a aplicar una lista de chequeo a los diagramas que han realizado, porque no tienen más. Lo único que hasta el momento tenemos son diagramas de caso de uso, diagramas de entidad de relación, diagramas de secuencia, diagramas de actividades. A eso le van a aplicar en la lista de chequeo, porque no se la podríamos aplicar a, por ejemplo, acá, se especifican criterios de seguridad, cumple o no cumple, no, porque no los tenemos. Otra cosa que le pueden aplicar lista de chequeo es al levantamiento de requerimientos. Los requerimientos que se levantaron están completos. Cuando ustedes empezaron a hacer diagramas, ¿esa información fue suficiente? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, a esos que le van a aplicar. Bien. Hay otro instrumento, otro método para validación que es las métricas. Las métricas de software. Entonces, la definición estándar de calidad en ISO 8402 es la calidad de rasgos y características de un producto, proceso o servicio que sostiene la habilidad de satisfacer estados o necesidades implícitas. Aquí estamos evaluando que realmente lo que nosotros vamos a desarrollar sea de calidad. En el mercado hay muchísimo software y muchísimas aplicaciones. Pero ustedes creen que todas son buena calidad y que todas cumplen con las tareas que están para las que están creadas, o ustedes creen que hay demasiado software de muy regular calidad. ¿Ustedes qué dicen? Por ejemplo, las aplicaciones que ustedes usan, ¿a ustedes les parecen que todas son buenas o les parecen regulares, que les falta muchísimo por mejorar? Muy buena noche, ¿cómo le va? No, de mi parte, personalmente, considero que falta mucho, hay unas aplicaciones que les falta mucha información, están muy incompletas. Y son lentas, ¿cierto? Se cae en la plataforma cada rato, uno lo lee y como que no es comprensible. Incluso las aplicaciones de los bancos, hay algunos bancos que me parecen bancos grandísimos en el país, y con unas aplicaciones que cuando uno la necesita se cae a cada rato, no es completa, hay unas cosas que están en la aplicación y otras que están en la página. Entonces uno tiene que entrar a la aplicación, pero si uno necesita X cosa, le toca ir a uno a la página, ¿cierto? Entonces, nosotros queremos hacer un análisis de que ustedes lo que vayan a hacer realmente cumpla con lo que cumpla con los requisitos, se haga un análisis exhaustivo, unos modelos de diseño, que es lo que ustedes tienen. Nosotros vamos acá, hasta el modelado, hasta aquí vamos. Luego seguimos con código fuente y luego con casos de prueba. Entonces, para obtener esas métricas de calidad, el desarrollador debe usar unas medidas técnicas que evalúan la calidad con objetividad y los errores efectos. Esto lo vamos a hacer cuando también ya tengamos los módulos creados. Cada módulo le vamos a hacer esas métricas de calidad. Entonces, hay unos
factores que se miden, que son los factores de calidad de software, y la categorización de factores, que son características operativas, qué tan rápido, qué tan bueno, qué tan eficiente es ese software, la capacidad de cambio y la adaptabilidad a nuevos entornos. Es decir, si yo abro mi aplicación desde un celular Samsung que utiliza, no sé, Android 9.0, esta misma aplicación, si yo la abro en un Huawei que utiliza Android 8.0, ¿se adapta a ese nuevo entorno? O si yo abro en un sistema operativo o lo abro en otros sistemas operativos, ¿se adapta? Hay capacidad de cambio, de actualización. Todas esas son las métricas que se evalúan. Entonces, aquí hay un ejemplo de una métrica de calidad de software. Entonces, aquí está, por ejemplo, los factores son facilidad de auditoría, exactitud, estandarización, complexión, concisión, consistencia, estandarización de datos, tolerancia al error. Y aquí hay unos factores que evalúan que son corrección, fiabilidad, eficiencia. Esta es una métrica de calidad de software que la iremos a desarrollar cuando ya tengamos el código. Pero si la quieren implementar para lo que llevan hasta el momento, háganlo para que empiecen a aprender a crearla. Siempre que nosotros estemos trabajando en un desarrollo, sea cual sea, le vamos a hacer siempre una trazabilidad. Siempre. Es decir, vamos a hacer un seguimiento riguroso a ese proyecto. Ese seguimiento a los entregables, a los modelos, al código, a las pruebas, todo el tiempo vamos a hacer una trazabilidad, todo el tiempo se va a hacer. Y por eso se elaboran las matrices. ¿Listo? Entonces, ¿qué es esa matriz? ¿Con qué se elabora? Bueno, con los requisitos del negocio, con los interesados, los requisitos de solución, con los requisitos de transición. ¿Cuál es la finalidad de elaborar una matriz de trazabilidad? Porque ayuda a determinar las mejoras que se pueden hacer en los procesos para evitar que yo me tenga que regresar a la primera parte, ¿cierto? Sino que de una vez voy mejorando mi producto para informar a las partes interesadas, es decir, a los usuarios, para cumplir con los requisitos contractuales. ¿Cómo se elabora una matriz? Entonces aquí nos dice que inicialmente con lápiz y papel, una hoja, se relacionan los requisitos, los objetivos y por acá hay un ejemplo de matriz. Entonces aquí hay un ejemplo. Requisito, tipo, prioridad, estado, objetivo y funcionalidad. Entonces aquí está requisito. El sistema recoge los siguientes datos: nombre, apellido, cédula, correo, dirección, tal. De tipo venta, prioridad alta, activo, datos a obtener de usuario, registrar, eliminar y modificar. Esta es, por ejemplo, para el módulo de ingreso y de registro, ¿cierto? Mire que aquí la funcionalidad es registrar, modificar y eliminar. Este vendría siendo para el módulo de registro. ¿A qué le podría yo aplicar en este momento esta matriz? Al diagrama de caso de uso que ustedes hayan hecho. Los datos serán registrados por el usuario, el sistema recogerá los datos, el sistema validará datos. Yo puedo hacer una matriz para analizar lo que ustedes hasta el momento han contemplado llevar a código. Y aquí hay un mapa conceptual que les compartí también allá al grupo, que básicamente me resume lo que nosotros hemos visto en este componente, que son los programadores, es decir, ustedes desarrollan código fuente o
un programa, un sistema de información. ¿De quién obtienen esos datos o esos requisitos? De los entes o stakeholders, de los clientes. Ustedes, ¿por medio de qué obtuvieron esos requisitos? Por medio de una lista de chequeo. Y esa lista de chequeo o ese insumo debe ser con una información entendible. Entonces, se elaboraron una lista de chequeo, se tabularon los datos, se obtuvo una información, se sistematizó, se validaron los documentos, se optimizaron las decisiones, se hizo una matriz de trazabilidad y ahí salieron unos requerimientos de soluciones, unos requisitos de transición, unos requisitos de stakeholder. Esto es hasta el momento lo que llevamos acá esta parte. Ahora ustedes con esa información que obtuvieron, ¿qué van a hacer? Van a crear un código fuente de un sistema de información que ya se supone que en esta parte evaluamos la calidad, ¿cierto? Y evaluamos una matriz. Y esa matriz mide los requerimientos, el análisis, el diseño del código fuente para obtener características operativas, capacidad de cambio y adaptabilidad a nuevos entornos. Y todo esto, ¿qué me va a llevar también a obtener? Otra información que yo sistematizo, valido, optimizo y para obtener una calidad en los productos. Este proceso se repite. Básicamente acá, la obtención de requisitos, esta parte se repite. Esta parte de acá se repite todo el tiempo. Esta información, sistematización, validación de documentos, optimización para obtener una calidad de producto se repite, tanto en el desarrollo como en los requerimientos. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, profe. ¿Nos queda claro? Claro, lo que De mi parte no, profe. Vamos a mirar acá un concepto que no quiero que les vaya, que no quiero que se vayan a confundir cuando vean este concepto que está aquí en la guía. Acá. Este concepto es el concepto artefactos. Este documento. Listo. Entonces, para que veamos el concepto de artefacto en un proyecto de desarrollo de software, ¿qué es? Entonces, un tipo de artefacto es una clase de objeto específica de un proyecto de requisitos. Muchos tipos de artefactos se incluyen los ejemplos de plantillas de proyecto, como por ejemplo, todo lo que hicimos planteamiento de requerimientos, casos de uso, documentos de diseño, diagramas de proceso empresarial y diagramas de caso de uso. Esto es lo que hasta el momento tenemos. Estos son nuestros artefactos. A esto es a lo que yo le voy a aplicar la lista de chequeo. ¿Listo? Entonces, para obtener una lista de ejemplos de plantillas, bueno, eso era lo que quería que tuvieran claro. El concepto de artefactos. ¿Y a qué le va a aplicar la lista de chequeo?
Aquí hay otro concepto. Entonces, aquí también, bueno, un artefacto es un producto tangible, resultado de un proceso de desarrollo de software. Algunos artefactos son, bueno, es lo mismo, casos de uso, diagramas de clase, modelos UML, esos son los artefactos. ¿Y para qué me sirven? Porque ellos me ayudan a la descripción de la función, la arquitectura y el diseño del software. Otros se enfocan en el proceso de desarrollo en sí mismos, como son planes de proyecto, casos de negocio, bueno, eso no. En lo que es un artefacto puede referirse a un producto terminado como un código o un ejecutable. Entonces, para que aquí en el momento en el que diga informe de evaluación de los artefactos, ¿qué es lo que nosotros vamos a evaluar? En este informe, ¿qué es lo que van a evaluar? Entonces, según lo que les acabo de explicar. ¿Quién me dice qué es lo que vamos a evaluar? Los procesos que hemos realizado hasta el momento, profe. Los artefactos. ¿Cuáles son los artefactos que hemos desarrollado hasta el momento? Acá los dijimos, mírenlo. Los diagramas, los casos de uso. Muy bien. Al diagrama relacional, al diagrama de caso de uso, al diagrama de clases. A esos artefactos le vamos a hacer el análisis con la lista de chequeo. ¿Listo? Y hay que tener en cuenta estos conceptos que estaban acá. ¿Qué es un artefacto? Tipos de artefacto, qué es la evaluación de artefactos, cómo se realizan, qué instrumentos y qué resultados se obtienen. Entonces, esto es lo que les acabo de explicar. ¿Qué es un artefacto? Un producto tangible del proceso de desarrollo de software, como cuáles, caso de uso, diagramas de clase, todo el modelado, el código también, el código compilado también es un artefacto. ¿Sí? ¿Qué más me pide aquí? Los tipos, ya se los dije. ¿Y qué es la evaluación? Pues la evaluación es este proceso que me permite verificar si hasta el momento lo que yo he desarrollado cumple con calidad y pertinencia con los requerimientos y objetivos establecidos. ¿Listo? Esa es la actividad que vamos a hacer. Un tallercito de conceptos y un informe a esos artefactos que al momento llevamos. Hasta aquí hay de pronto una pregunta de esa o de una evidencia. No, profe. ¿Sí nos quedó claro el tema? No, a mí me podría repetir lo de la, o sea, el último que estaba explicando. O sea, no repetir todo, sino no lo entendí bien. ¿Taller? No, el informe de evaluación. Este informe de evaluación de los artefactos se lo vamos a aplicar a el caso de uso que ustedes hicieron, el diagrama de clases, los modelos de identidad relacional. A esos artefactos, esos son los artefactos, ¿sí? Los artefactos son un producto tangible de ese proceso de desarrollo. Esos artefactos le vamos a hacer un informe de análisis, es decir, un informe de cuáles son los objetivos que teníamos, los requerimientos, los objetivos a alcanzar, y vamos a hacer un análisis si esos diagramas de caso de uso sí cumplen con calidad con esos requerimientos. Si ese diagrama relacional, porque vi algunos diagramas de entidad-relación que aquí es donde que analicen si esas relaciones están correctas. Que analicen esos diagramas de clase que sí están correctos, sí cumplen con los requisitos que ustedes tienen que cumplir.
Y a eso le hacen una lista de chequeo como esta, a cada uno de los artefactos, mínimo 3, y máximo 5 si quieren, mínimo 3, a un diagrama de caso de uso, a un diagrama de clases, al modelo entidad-relación, le hacen una listica de chequeo. Le diga, por ejemplo, a un diagrama de caso de uso, los actores del diagrama de caso de uso son los que se necesitan para cumplir con los objetivos. El caso de uso cumple con los objetivos o los requerimientos, ¿sí? Algo así, una lista de chequeo a todos los artefactos. Y de eso hacen un informe completo. Y el informe debe tener, aquí me decía que debe tener el informe. El informe debe tener una introducción con un contexto, un tema, un objetivo, la metodología, el contenido que van a ser las listas de chequeo o las matrices, el resumen, todo lo que ustedes están analizando y la metodología, una descripción de la metodología que ustedes están utilizando. Ese es el informe. Gracias. Ahora sí nos queda más claro. Sí, sí, señora. Bueno, entonces para esta evidencia tenemos plazo hasta el próximo lunes y a partir del martes recuerden que comenzamos con comunicaciones. Y nosotros retomaríamos a partir del 19 de septiembre, pero todo este tiempo, casi un mes, vamos a hacer nivelación y pequeñas sesiones para poder garantizar que el grupo ya como que todos estemos a la par, ¿no? Preguntas de esta evidencia o de evidencias anteriores. ¿Sin preguntas? Bueno, voy a tener la grabación de la sesión. Perfecto, voy a tener la grabación.